días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Y hoy empezamos con una cantidad de noticias tremendas. No voy a hablar mucho de muchas noticias, sino de una en particular que yo diría que Medicina en su Hogar está hablando de esto hace varios programas. Yo diría que a lo mejor 2 o 3 meses estamos hablando del sistema que se usa. Creo que hasta en el programa anterior o en el otro, yo dije, ¿por qué no cogen y hacen en vez de tener esas colas tan largas, hacen más centros, más pequeñitos, más satélites de eso para que se puedan hacer y que puedan entonces en realidad suministrar la información adecuada? Es bochornoso totalmente lo que están haciendo. Que el resultado de los test no sean reales y que tengamos locos a los seres humanos pensando que van a ser el próximo que va a contraer el virus. Se ha descubierto en Orlando que dieron una cifra que era un 98% y en realidad de los que estaban, que tengo un obstáculo delante de mí que no me deja leer bien, pero eran confirmados, creo que eran 9.4 positivos de los que estaban positivos. Imagínense ustedes, habían dado a la inversa. Igual del 76%, 6% confirma. Entonces aquí estamos hablando que 15.000, 18.000, bueno, 18.000 no han dicho, 15.000, 10.000, 9.000 todos los días. Hay que ver si esos aquí también en el condado de Miami-Dade están también un poco adulterados. Yo no voy a decir que quizás tal vez lo hagan por la falta de organización y que no sea mala intención. Yo todavía quiero ser como se le dice a los americanos, naif, ¿no? Que no haya mala intención en esto, pero es que el error es garrafal y no se dan cuenta que el impacto que hace en la sociedad es terrible. Así que yo creo que antes de dar una información lo mejor es averiguar para no tener confusión. Después vamos a analizar un momentico con usted, doctor Llamo. Buenos días. Buenos días. Hoy no tenemos al doctor Fernández porque está ocupado. Pero con usted vamos a analizar esto porque yo sé que ese es uno de los puntos que usted siempre está tocando aquí. El otro es que, y usted también lo habla, que tenemos que buscar el intermedio, que tenemos que buscar el balance, tenemos que buscar el puente de comunicación. Hubo un problema, el gobernador DeSantis se reúne con un grupo de alcaldes y no invitan al alcalde de Hialeah, que es una ciudad importante. El gobernador responde de que él no era el que invitó. O sea, me imagino que entonces ha sido el alcalde del condado Jiménez y por un problema, no sé cuál será. Vamos a ver si llamamos al alcalde de Hialeah para que nos pueda explicar con más lujo de detalle, porque él tiene mucha más información, que no lo hayan invitado. Yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que Hialeah es una de las ciudades que también está siendo impactada severamente y que cuando uno ignora a la persona que lo representa, está ignorando al pueblo entero de Hialeah. Y eso sí, yo no creo que se pueda llegar a una armonía para lograr estos objetivos. Vamos a adentrarnos en investigar y que ojalá el alcalde de Hialeah y todos los alcaldes de todas las ciudades estas puedan envolverse quizás un poco más para ver si en realidad esos resultados son reales o no lo son, porque la posición que ellos toman es basada en el resultado de estos exámenes. Y si toman medidas drásticas que le pueden impactar a su municipalidad y después se dan cuenta que no era lo que le dijeron, eso va a ser un escándalo tremendo. Y yo creo, y no voy a hablar más de noticias, ahí estoy lleno de noticias, pero no voy a hablar más porque yo creo que a esto hay que darle un poco de importancia. Doctor Llamo, buenos días. Buenos días otra vez. Bueno, de hecho ya han tomado medidas. Vivimos con los restaurantes, las escuelas están en veremos. Hay muchas que no van a abrir. Y siguen diciendo los números estos locos, independientemente de que sabemos, probado científicamente en el resto del mundo, que los niños no tienen ningún problema. Independientemente de eso, estamos poniendo estos números. Nosotros venimos hablando de esto, nos parece exagerado, nos parece demasiado. ¿En qué manera lo están haciendo? ¿Qué beneficios tienen estas personas por hacer estos test? Ahí tienes el resultado. Y yo creo que van a seguir encontrando. Si van a seguir buscando, van a seguir encontrando.
deficiencias en estos centros de Pero es testing. bochornoso. No, Y yo espero que sea equivocación, fíjate. bueno, mira, porque si hay otra cosa detrás, yo espero que sea equivocación, pero la equivocación es tan grande, la diferencia es tan grande que dudo mucho que sea equivocación solamente. Porque vaya, sería el colmo de la desorganización si esto es solamente una equivocación. sí, porque Pero bueno, como nosotros no tenemos otra prueba, no podemos decir otra cosa. Pero siguiendo en esa línea, como tú dijiste ya, yo pienso que es bochornoso, yo pienso que Estados Unidos en general como país estamos haciendo un papelazo para el resto del mundo, señor. porque nadie ha manejado esto con la tensión y la división que lo estamos haciendo nosotros. Totalmente. Estamos en el medio de una pandemia. Es como que estamos dentro, supongo que tú y yo vivimos en la misma casa, que somos parte de la familia. Exacto. Y que tú empiezas a decirle a la familia que hay que salir por la puerta de atrás y yo voy a decir que hay que salir por la puerta de adelante. Imagínate tú. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dividiendo completamente la familia. No hay manera que vamos a resolver el problema. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro. No, pero si tiene las estadísticas que usted habló de los niños, no solamente que los niños no se vayan a contagiar, pero es que tampoco pueden transmitirlo. Entonces, si ya hay las pruebas en el mundo entero que están diciendo que existe esa prueba, ¿cuál es el propósito? ¿O es que yo quiero imponer que la tesis mía es la adecuada? Vaya, yo lo que creo es que hay que tener un poco de lucidez en cuanto a esto y cómo se plantea. Porque eso es importante también, es cómo se plantea. Porque tampoco ahora nosotros, porque yo estoy en desacuerdo con eso, vaya a querer más fuego. ¿Tú me entiendes? Echarle más leña al fuego para que se avive. No, al contrario. Por eso es que yo te digo, yo espero que sea. Y yo fui a uno para chequearlo. Y yo vi que ahí no estaba bien organizado aquello. La verdad. Entonces, si todo ese es ese ejemplo, pueden haber esa discrepancia. Claro. No al nivel como esta que se habló de un 98% y era un 9%. Era la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ahí sí es un total desastre ese. O como lo informaron, a lo mejor la persona que pasó la información adecuada, pero cuando lo procesan y lo pasan para el lugar adecuado, entonces cuando se equivocan, porque tampoco tenemos la información esa, ¿no? Sí, claro, no sabemos dónde fue el error. El error, exacto. Pero lo que sí te digo, definitivamente, la manera en que estamos manejando esto no es la manera correcta. No estamos haciendo lo que deberíamos hacer y todo está ligado a la política, a unos por aquí y otros por allá. Si no nos ponemos en el medio y conversamos y llegamos a un entendimiento, va a ser bien difícil. Ayer vi, para ya terminar con este caso, a un médico de medicina interna, internista, al doctor Alfredo Melgar, no sé si usted lo conoce, ha creado un protocolo de cómo atender a las personas que están en centros de cuidado de ancianos, asilos o estos tipos de instituciones que tienen a estas personas, y se puede llevar también a la casa unos pasos en los cuales evita que la persona pueda llegar a un estado grave. Y hasta las personas que están en un estado grave, de personas mayores que están en un estado grave, también pueden retroceder un poco la enfermedad. Y lo hace con estos varios puntos. Yo quizás para el viernes o algo de eso voy a ver si pongo los puntos que él pone para poder compartir y que usted lo analice. Y a la misma vez con algunos medicamentos. Y ya hay muchos países, tengo entendido, entidades de sanidad de otros países que están interesados en el protocolo. Así que parece que ha dado efectivo. Que bueno, así que algo del patio que, no solamente por eso, sino porque está trabajando para buscar una solución a un grupo de personas que son susceptibles bastante serios para este fenómeno del coronavirus. Lo hemos visto personas, te dije, personalmente, el primo mío, ese muchachito ya es un hombre, pero tiene síndrome de Down y ya está bien, nunca estuvo hospitalizado, positivo, tuvo sus síntomas, su fiebrecita, su malestar, pero está bien y yo estaba bien preocupado con él porque obviamente tiene su malformación cardiovascular, tiene otros factores yo pienso de verdad que el virus ha cambiado en el sentido de que no está tan agresivo. Hay muchos casos, pero no creo de verdad que el virus se está comportando de la misma manera.
lastimosamente no estamos hablando de eso, estamos nada más que hablando de números y números y números y la locura, pero yo pienso que de verdad las personas están respondiendo mayormente, otra vez, de que hay algunas muertes, sí, definitivamente no podemos negarlo. Y lo de la vacuna parece que va a haber una sorpresa. Parece, por están octubre, hablando. por octubre. Bueno, hay como 5 compañías que están diciendo... Sí, pero esta lo que habla es que te sube el sistema inmunológico. Yeah. Y parece que ataca al coronavirus, no le da espacio. Supuestamente que lo han probado como en 50 personas ahora mismo y tienen un buen resultado. Pero bueno, la muestra todavía es pequeña. Hay que pero seguir, van a seguir porque esto estaríamos hablando de octubre. En más personas, definitivamente. Ojalá, sería espectacular y sería de verdad una solución. Sería una solución y sería algo bien novedoso, porque no estamos acostumbrados a ver crear una vacuna tan rápida. Sí, pero también es que la cantidad de laboratorios que se han dedicado a buscar una solución. No, pero hay muchos laboratorios tratando de encontrar una vacuna para el SIDA por tantos años y no lo han podido hacer. Bueno, pero no es una pandemia. O sea, estamos hablando de una pandemia seria, de que... Bueno, pero acuérdate que ya SIDA no mata como antes por los antirretrovirales, pero por eso digo. Inicialmente SIDA mataba. Al que lo tocaba lo mataba. Y hubo división en la sociedad porque había algunos grupos que eran más señalados y la gente no quería ni tratarlo, ni hablarle. Exacto. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, en el mundo. En el mundo, sí. Se convirtió en un gran problema hasta que empezaron a aparecer los antirretrovirales. Pero mira, sin embargo, no han encontrado una vacuna. Hoy vamos a buscar otras soluciones. Y aquí hicimos una vez un programa sobre el duelo en las personas mayores. Hoy va a ser infantil. Cómo nosotros podemos tratar esta situación para buscarle una solución para que el niño no crezca con un problema en el cual puede afectarnos a todos nosotros, a la sociedad, sin lugar a dudas. ¿Y quién mejor que la persona que está al frente todos los miércoles de este programa, la doctora Cristina Balinotti, psicóloga, conferencista, nos lleve por la mano para que nos ayude, porque todos tenemos nietos en unos momentos difíciles en los que estamos viviendo. El nieto mío más pequeño tiene 11 años, o sea, un niño. Claro. Quiere decir con esto de que sabe Dios lo que él está internacionalizando, lo que está a su alrededor y qué impacto puede tener eso en su vida. Así que la voy a dejar a usted, doctora, buenos días. Buenos días. Se ve muy bien, se ve muy bien y la escenografía está preciosa, doctor? Perfecto. Muchas gracias. De verdad que sí. Buenos días, Julio. Buenos días, doctora. De verdad que sí. Así que ahí la dejo para que nos ayude, doctora. Bueno, vamos a hablar acerca de un tema que lamentablemente en la sociedad no se ha hablado, este tema del duelo en los niños, es decir, ante las pérdidas, ante la pérdida de seres queridos, que hemos visto en muchos casos, ni siquiera han podido encontrar o verse con el cadáver de aquellas familiares que aman, sean los padres, sean los abuelos, los adultos tampoco, ¿no? Pero bueno, el problema es en los niños. Y entonces, antes de empezar, tenemos que preguntarnos qué es el duelo. Y vamos a la primera gráfica, la primera imagen, en donde vemos que el duelo es un proceso de adaptación psicobioemocional y también social que sigue a una pérdida. Puede ser una pérdida de una persona amada, pero también puede ser la pérdida de una abstracción, como los ideales, como la patria. Una gran psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, de la Universidad de Chicago, fue la que desarrolló las muy conocidas 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Es decir, estas 5 etapas son muy conocidas y pocos saben de esta gran psiquiatra muy cercana a la muerte, porque ha estudiado a las personas en situación de muerte, no solo las personas afectadas, sino también afectadas emocionalmente como la familia. Y escribió uno de sus libros que se llama On Death and Dying, que significa sobre la muerte y los moribundos.
Ahora bien, estas 5 etapas de la negación, esto no me pasó, no perdí lo que perdí, el amor o una situación, pasa a la aceptación. Ese es el duelo que debe ser el duelo sano. Vemos que depende de la persona. Estas etapas pueden solaparse, pueden no darse enteramente. Ahora bien, las etapas del duelo en los niños son muy distintas y acá empiezan las diferencias con los adultos. Por eso tenemos que estar atentos. La segunda gráfica, vemos que las etapas del duelo en los niños son 3. La primera es la protesta. La protesta sin tristeza y sin abatimiento, como nos caracteriza a los adultos el duelo, ¿verdad? En el niño hay rabietas, hay como agresividad, patadas a aquellos familiares que lo quieren consolar, insomnio o grandes pesadillas, conmoción, ¿verdad? Ira, confusión, ¿qué es lo que pasó aquí? Miedo a perder al progenitor que vive, manifestaciones fisiológicas. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero? Bueno, se hacen pis, si habían logrado controlar esfínteres, pues ahora se hacen pis nuevamente en la cama. Miedo a la oscuridad, conductas regresivas, por ejemplo, tienen 6, 7, 8 años, 10 años, se chupan el dedo, empiezan a hablar como niños pequeños. Llanto frecuente, disminución del rendimiento escolar. Pero acá hay lo que señalé que ocurre, que es importante, la imitación del fallecido y la culpa, cosas que no pasan en los adultos. Imitación del fallecido, si murió la mamá, pues trata de cuidar a sus hermanitos, como lo hacía mamá. Culpa, se sienten culpables de esa muerte. ¿Por qué? Porque los niños se sienten culpables de todo lo que sucede alrededor en el hogar. Esto es así siempre. Si se divorcian los padres, si hay una enfermedad. Por eso hay que atender esos 2 aspectos. Falta de interés en actividades que antes le provocaban placer. La segunda etapa, y vamos a la próxima gráfica, es la etapa de la desesperanza. Es decir, hay abandono de estas conductas de protesta, de queja, de agresividad. Pierde la esperanza que el ser amado regrese y entra en apatía o una gran indiferencia. La tercera etapa, y transcurren bastante rápidos, es la ruptura del vínculo. Es decir, hay una renuncia del ser amado y una recuperación de todas las actividades del mundo que le rodea. En los niños tienen mayores ordenadores de salud, hacen un duelo más breve, de 3 meses a 1 año. Los adultos pueden llegar a hacer un duelo más extenso, de 3 meses a 3 años. Ahora bien, todas estas conductas y estos 3 pasos van a depender de la noción de muerte que tiene el niño. Y pasamos a la próxima gráfica. Antes de los 3 años, los niños no significan la muerte, no se dan cuenta. Entre los 3 y los 4 años, la muerte se confunde con el dormir. Saben que ya esa persona no está, pero está durmiendo. De 4 a 7 años es un hecho transitorio, es un hecho reversible. Los muertos conservan algunos sentimientos y funciones. Vale decir que se murieron, pero algo pasa. Aparte es reversible, digamos, tienen sentimientos y funciones que lo pueden llevar a la vida. De los 7 a los 10, la mayoría de los niños entienden que el final es irreversible. En algunos casos, muy pocos, algunos niños piensan que los muertos, aún teniendo 10 años, conservan algunas funciones biológicas. En todas las edades mencionadas, no se concibe el concepto de la propia muerte. Es decir, se mueren los demás. Yo no me muero, piensa el niño. Ahora bien, todo esto es normal, ¿verdad? Y tiene que pasar en los tiempos que habíamos comentado, de 3 meses a 1 año. ¿Qué sucede si las conductas de protesta continúan? Si continúa la culpa, la imitación de aquel que murió, la agresividad, las pesadillas.
Entramos entonces en lo que se denomina duelo patológico, es la próxima gráfica, la próxima imagen, y vemos en ella la diferencia entre el duelo adulto, ¿verdad? Y el duelo de los niños. En el adulto se llama melancolía. Y en los niños, duelo complicado. Los niños no llegan a ser la melancolía. Escuché decir por ahí en un programa a alguien que los niños hay que evitar que entren en melancolía. No existe la melancolía en los niños. ¿Y qué es la melancolía en el adulto? Bueno, es la denigración de uno mismo, un autocastigo, una falta anedonia, que es una falta de placer. No sienten placer con nada. Hay una cancelación de todas las actividades placenteras. Es decir, el individuo ha perdido a alguien afuera que amaba, pero se ha llevado consigo algo adentro también. Ha perdido algo adentro del que queda y entonces necesitamos una ayuda rápida psicoterapéutica. En los niños es duelo complicado porque estas conductas continúan y uno tiene que llevarlo, por supuesto, al terapeuta. Sin embargo, no pierden la autoestima, como lo hacemos los adultos, siguen disfrutando de situaciones agradables si se los lleva a ellas, no se quedan en la negación. Es decir, nosotros nos quedamos en esa negación, no llegamos tan fácilmente a la aceptación. Los niños llegan muy fácilmente a la aceptación. Entonces, ¿cómo ayudar? Esta la próxima gráfica. ¿Cómo ayudar a nuestros niños con el duelo? Sobre todo en esta época, como mencionaba al comienzo, tan tremenda, donde muchos niños no han podido encontrarse con sus seres amados en una última mirada. Y entonces todo es fantasía. Debemos, en principio, saber que hay ayuda. Por ejemplo, hay una serie de técnicas como juegos. Adiós a la tristeza, ese es muy interesante, se juega con cartas y fichas. Dibujar, ¿por qué? Porque estas conductas de protesta de la primera etapa son conductas que reemplazan la expresión de las emociones, que sería, reemplazan hablar, me siento triste, lo extraño, es decir, no lo pueden expresar como el adulto. Entonces hay que dejarlos dibujar, enchastrarse las manos con acuarelas, con témperas y que pinten, comprarle esos blocks de papel muy grandes para que ellos puedan volcar ahí todo y quedarse más livianos. Libros. Mamá, ¿qué es el cielo? Se ha muerto el abuelo, te echo de menos, Osito y su abuelo. Recuerda el secreto, este último muy importante, por Elizabeth Kubler-Ross, justamente la experta en duelo. Vale decir que estos libros nos ayudan a nuestros hijos, pero ojo, nos ayudan a los padres también a comprender el proceso que está pasando nuestro hijo, que es muy distinto al nuestro. Intervenciones psicológicas, desde ya la cognitiva, conductual, psicodinámica. Hay técnicas psicoeducativas y para aquellos que no quieren, hay un counseling, los que prefieren un consejero de salud. Ahora, ¿cómo manejamos la muerte en casa? Esta sería la próxima gráfica. Apenas muere la persona amada, ¿qué hacemos con ese niño? Y en la próxima gráfica vemos entonces que hay que responder de forma simple y honesta. Se ha muerto. Los niños preguntan porque no encuentran la respuesta adecuada, la respuesta honesta. Hablar de la muerte con naturalidad. El abuelito, papá, mamá, no se fue de viaje, no va a volver. Esto es importante. Permitir que vea el cadáver, que asista a los oficios funerarios. Hay muchos padres que prefieren no llevarlos y es mejor que se enfrente con esa realidad. No fingir que nada ha pasado, no, porque mira, acá no pasó nada, seguimos adelante. No, hay que dar el tiempo al duelo propio y al duelo del niño, sobre todo en esta sociedad tan rápida, ¿no? Que no podemos ni siquiera expresar nuestras emociones en los periodos adecuados. Si somos creyentes y el niño nos dice, ¿cómo es posible, mamá, que esté en el cielo y al mismo tiempo esté bajo la tierra? Bueno,
le decimos, Dios le ha concebido un nuevo cuerpo. Y es una manera de explicarles desde nuestra religión. No impedir que lloren o expresen tristeza. Esto es importante. No hay que decirles si llorás, no, por más que llores no va a volver. No llores, que tenemos esta costumbre en esta sociedad, no solo a los niños, sino a los adultos. Hay que llorar, hay que gritar, hay que expresar la emoción del duelo, no hay que inhibirla porque después o podemos entrar en un duelo patológico o bien podemos generar enfermedades de tipo psicofísico. Particularmente sabemos que después de un gran dolor hay que poder procesarlo mucho porque podemos contraer enfermedades físicas desde ya. Esta es la última gráfica y resume un poco, Luis, doctor Julio, lo que debemos saber en torno a los niños. En estas sociedades se busca tratarlos como adultos, ¿verdad? Y en realidad los niños son diferentes, no son pequeños adultos, como se dice, son distintos, tienen un cerebro distinto, un funcionamiento cerebral distinto y emociones distintas también. Muchas de estas cosas que les he mostrado pertenecen a investigaciones del Hospital Universitario La Paz en Madrid a través de los doctores Ordoño Gallego y Lacasta Reverte. Y muchas tienen que ver con mi experiencia en el trato de las emociones. Es interesante saber que también el duelo lo pasan todas las especies animales. No sé si ustedes sabían, hasta los pájaros, los loros, por ejemplo, cuando muere el compañero, pasan por un proceso de dolor. Los primates también, por ejemplo, los delfines, los primates, los gorilas, por ejemplo, arrastran a la persona que ha muerto, que generalmente es el hijito, los amarrean, quieren que vuelva a la vida y lo arrastran, pero por muchísimo tiempo, ¿verdad? Hacen vigilias y sitios, si lo dejan en algún lugar, vigilias y sitios al lugar como hacen, por ejemplo, los elefantes, como te dije, los delfines. Es decir, las conductas de duelo están en el corazón de la biología humana y en el corazón de la naturaleza de todas las especies. Por eso, Luis, no tenemos de ninguna manera que evitarlas o cortar el proceso adecuado. Claro. Tenemos que enfrentarla para buscarle una solución. Y eso también pasa con las ballenas. Cuando una ballena está ya, que se ve que va a morir, que van a un lugar específico, que cogen, no sé por qué razón, pues otras la acompañan y se quedan ahí hasta que la otra ballena fallece. Es decir, que me imagino que también es la misma historia que los elefantes, que también van mucho a donde se van a morir y se quedan los otros esperando ahí como si estuvieran viendo cuál va a ser el resultado. Pero bueno, ha sido fascinante lo que has explicado. Y yo me imagino, y voy a hacer dos ejemplos, porque a veces uno no se da cuenta si impacta a la persona en su crecimiento. Yo recuerdo que en el caso de mi hija, la más pequeña, tuvo una amiguita cuando estaban en la escuela que falleció de una enfermedad fuerte, ¿no? El cáncer. Y eso le impactó a ella de una manera tremenda, que hoy todavía, hoy en día, ella ve cualquier cosa, sintomatología que pueda ser parecida a esa, y ella piensa que ella puede tener eso también. Es decir, que eso es algo que entonces yo diría que no ha terminado ella de procesarlo, que quizás tal vez sea algo como lo que usted mencionó, de ir a algún lugar para que te ayuden a poderte quitar eso de arriba. Y la otra es de los niños, que no solamente en la familia, y a mí me gustaría saber el rol de la familia, cómo poder ayudar a nuestros hijos en eso, ¿no? Porque debemos de aprenderlo a hacerlo. Pero también los niños en esta situación en la cual estamos viviendo, que fallecen niños, a lo mejor compañeritos de ellos de la escuela, es durísimo para esos niños, porque no es fácil para que se lo puedan eliminar en su crecimiento. Es decir, que ahí sí tiene que, yo creo que caer en manos de profesionales que te puedan ayudar. Yo no creo que nosotros como padres estamos preparados para poder lograr esos objetivos. ¿Cuál es eso? Me va a contestar esto después que yo venga de los mensajes, porque no la quiero interrumpir y quiero que nos pueda ayudar a todos nosotros, porque nos hemos envuelto de alguna manera u otra. Ya mis hijos son hombres y mujeres, pero tengo nietos. Aunque eso es una función de los padres, no mía, ¿no? Pero quizás a veces el consejo
de un viejo, no un viejo de edad, sino de vivencia, puede ayudar a muchos niños a salir de esa situación bien difícil. Y el doctor Llamo, me imagino que lo que tiene ahí es una cantidad de preguntas tremendas, porque el doctor Llamo es muy familiar y me imagino que a lo mejor ha pasado él o en su familia ha visto este problema. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! No hay otra manera. Bueno, y de regreso con ustedes, yo creo que la verdad la primera parte del programa ha sido magistral, es una presentación bien hecha y empecé yo a recorrer mi vida, porque de una manera u otra nos hemos enfrentado a situaciones como esa y ver cómo se pueden solucionar los problemas. Ahora vamos a dejar que el doctor Llamo también pueda, me imagino que toda esa energía la lance, doctor, porque quedarse con ella es dura, no hace daño. Bueno, definitivamente en el caso de los niños es muy importante, lo hemos conversado otras veces, que le prestemos atención a los niños. Muchas veces en el corre-corre de todos los días, del día. y como explicaba la doctora también, en el afán a veces que tenemos, la cultura de nosotros se usa mucho, tratar de minimizar las cosas para los niños, porque pensamos que si no le decimos la verdad, el niño no va a sufrir. Exacto. Y muchas veces eso lo hace peor. Hay que tener conversaciones honestas con los niños, porque la razón por la que ellos preguntan tanto, si tú empiezas a decirle, si el niño te pregunta y tú le das una respuesta absurda que no le llena lo que él está esperando, él te va a seguir preguntando, hasta que tú le digas algo con lógica que pueda procesar y entender. En su lógica, ¿no? En su lógica, pero ellos tienen mucha lógica. Y uno a veces subestima la inteligencia y la lógica de los niños, y no debería ser así, porque por eso es que entonces el duelo puede llegar a ser patológico si nosotros no lo guiamos y los ayudamos en ese proceso. Claro. Como tú dices, siempre nos toca en lo personal. Claro. Sabes que recientemente falleció mi tío, y ni siquiera mi tío era una figura tan cercana a la niña, la más chiquita, en el sentido de que la niña no estaba tan cerca de él. Sin embargo, para sorpresa de nosotros, la afectó, y ahora me acordé cuando la doctora puso ahí uno de los libritos, ositos. La niña tiene un osito ahora que es el tío. Y antier, hace 2 días, se lo estaba dando a la hermana, mira, te lo voy a dar para que esta noche duerma en tu cuarto. Y nosotros nos quedamos. Entonces, ahora mismo ella está pasando por un proceso que yo pensaba que era solamente el coronavirus, esta cantidad de noticias y todo lo que escucha, y el que está en el hospital y el que falleció y los números, etcétera. Ella ha estado bien preocupada con eso. Pero ahora me doy cuenta que también
Mezcló al tío mezcló a mi tío en ese proceso. En ese proceso. Y por eso te digo, uno tiene que Sí, prestarle mucha atención a tienes los toda la niños, tiene razón. que escucharlos porque Toda la razón. si no se nos van, se nos escapan. Claro. Y se nos escapa el momento de poder ayudarlos a resolver estas cosas. Yo creo que ahí la doctora puede jugar un papel importante, Por supuesto. porque nos puede guiar como padres, abuelos, cómo, aunque usted lo mencionó en su presentación, cómo puede identificar que el niño tiene un problema y explicó las soluciones. Pero ahora yo quisiera que pusiera como ejemplo, es decir, una familia, ahora estamos, las noticias, como estaba hablando el doctor Llamo, es imposible que los niños no estén escuchando las noticias, porque es increíble con el avance de la tecnología y como ellos están en el internet, ellos se meten en muchas partes y ahí salen muchos bobos que salen en las páginas hablando de todos estos fenómenos. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, hasta los cartoons a veces se usan trágicamente. Y yo creo que eso es importante para que el niño no se encierre en una cueva, ¿no? Y sabe Dios lo que puede crecer ahí. Ayúdenos a nosotros como a todos los televidentes que están viendo este programa, que a lo mejor están pasando por esa situación, cómo pueden solucionar el problema. Si los padres no están entrenados para hacerlo, ¿en qué punto deben entonces los padres tomar la determinación para que lo envíen a un profesional? Bueno, esto va a depender, Luis, de cómo el padre o la madre está procesando el duelo. Es decir, si nosotros como adultos no pudimos procesar o superar el duelo, esto se va a enredar con el duelo de nuestro niño. Es decir, que no olvidemos que el duelo en este caso es una dupla entre el adulto y el niño. Cuando muere alguien querido, el duelo también y la manera en que lo encaramos va a depender de la edad, de la educación, de las creencias religiosas que tenga el niño, de los aspectos emocionales de la familia. Sí, todo eso es muy importante a tener en cuenta. Si en realidad, como tú mencionabas antes, muere un amiguito, digamos, muy querido, y entra en un proceso de duelo en donde nosotros no estamos involucrados con nuestra propia emocionalidad, con nuestra tristeza y abatimiento, que es lo que le pasa al adulto y no al niño. Entonces, y empezamos a observar que cambia de humor constantemente, que tiene cambios de hábitos, como habíamos mencionado en una de las gráficas, cuando tiene pesadillas, se despierta a la noche gritando y nos llama, cuando deja de comer, o quizás se levantó antes del colegio, cuando antes dormía normalmente. Son todas conductas que nos van a llamar la atención. Pero entonces tenemos que estar alertas en esto, Luis. En qué es lo que pasa en el colegio, en la vida de los niños. Ahora están pasando muchas cosas a nivel social también. Es decir, que hay muchos duelos que los niños, haciendo una extensión del comentario, están en este momento pasando. El duelo a la pérdida del colegio, por ejemplo, que en muchos niños estar con sus amigos es muy importante. Sabemos que la interacción social es algo importantísimo. Claro que primero está la salud, ¿verdad? La salud física, no contagiarse, pero los niños necesitan y pueden vivirlo como duelo. Atención, por mejor que estén en casa. Nosotros decimos, pero si tiene todo, ¿por qué está molesto, irritado? Si se ve con sus compañeros por internet, si habla con los abuelos, con la familia, no pasa nada en la familia, estamos sanos. Pero el niño puede estar haciendo un proceso de duelo por la pérdida de ese contacto con los amigos, de esa intimidad física que los niños necesitan. Eso es muy importante, Luis. Entonces, de nuevo, la guía, como decía el doctor Llamo, la guía siempre es la familia. Nosotros, cuando iniciamos el camino de la parentalidad, no es un camino como antes que estábamos solos. Inclusive podemos iniciar un matrimonio, cada uno su camino laboral, cada uno sus ideas, sus motivaciones. Pero cuando estamos en el camino de la vida con hijos, transitan la misma senda que nosotros. Nosotros somos los encargados de guiarlos para que el día de mañana creen su propia senda.
Pero para eso tenemos que estar muy atentos los papás en cuanto a, y los abuelos también, si son los cuidadores primarios. Lo ideal es que sean los padres, sin duda. Tenemos que estar atentos constantemente a ellos, más que a nosotros. Esto no nos cuesta entender, ¿verdad? En una cultura que le gusta mirarse el ombligo tan de imagen y de egoísmo, individualismo. Bueno, nos cuesta mucho, pero primero están nuestros hijos. Tenemos que tratar de estar presentes con ellos. Va a haber mucho tiempo. Yo siempre digo, yo crié a mis hijos y ahora son muy grandes. Y en ese momento yo decía, bueno, va a haber un momento en que yo pueda disfrutar estar sola o hacer otras cosas. Y ese momento llegó, por supuesto que llega. Y entonces tenemos que estar muy atentos, porque si no criamos bien a nuestros hijos y no los ayudamos en estos procesos de duelo, lamentablemente no importa qué bien nos vaya en la vida, no importa qué tan buenos profesionales somos, qué dinero hemos logrado, si no hemos logrado el principal objetivo de ser padres, que es poner hijos en el mundo lo más equilibrado posible, porque problemas tenemos todos, ¿verdad? No se trata de la perfección, pero sí se trata del equilibrio, de que estén balanceados, de que sean adolescentes que cometan errores y se diviertan y hagan cosas como todos los adolescentes, pero que no atenten contra su propia vida, contra la vida de los demás. Cosas que estamos viendo debido a la soledad en la que está el niño y el adolescente en esta sociedad. Y tú me dirás, bueno, pero si están con las nanis, si hay un montón de gente. No, no, yo estoy hablando de los padres, no estoy hablando de las nanis. Los padres somos los comunicadores primarios con nuestros hijos, Luis. Entonces, en los procesos de este duelo, sin duda, tenemos que darle importancia, porque el duelo en los niños y en los adultos depende de la relación con el fallecido. Y entonces nosotros decimos, bueno, se murió la amiguita del colegio. Bueno, no, pero a lo mejor la relación con esa amiguita del colegio era muy seria, era muy importante. Y fíjense, sobre todo si son hijitos solos, que no tienen hermanos, por ahí esa amiguita hacía o ese amiguito las veces de un hermano o hermana. Vale decir que hay muchas cosas para pensar en el caso que se nos va de las manos, que no encontramos nada, pues entonces auxiliarnos, como decíamos en una de las gráficas, con profesionales de la salud mental. Nosotros mismos averiguar, como paso anterior a llevarlo a terapia, qué libros podemos comprar, hemos sugerido libros, hablar con sinceridad, decirle que la persona va a seguir en nosotros viva en el recuerdo, ¿verdad? Todas estas cosas, pero hablarles claramente de la muerte, Luis. Le ponemos demasiados dibujos en torno a la muerte, no queremos que los chicos se enteren. Y resulta que les estamos haciendo un daño tremendo porque no pueden empezar el proceso del duelo. No, los estamos enquistando en la negación en lugar de la aceptación, Luis. Ahora. Esto es muy importante de remarcar, claro, ¿verdad? Por cuanto nuestros hijos, bueno, lo sabemos, es ocioso decirlo, Luis, es lo más importante que tenemos, claro, en la vida. No es la plata, no son la cantidad de carteras y zapatos, claro, no es la cantidad, doctora, son los hijos. Prestemos atención a situaciones difíciles. Claro, yo entiendo, doctora, pero es que estamos viviendo en unos tiempos que no son normales, anormal. Y también la familia está siendo impactada individualmente, no solamente es el niño, pero los adultos también están siendo impactados. Y ahí es donde vienen los problemas. Como usted bien dijo, y me gustaría que Julio, porque esa es la idea de Julio, ¿no? De la familia, pero es que el niño tiene una familia adicional que son los amiguitos en la escuela. Y entonces, por eso era la importancia, después de tener un resultado científico donde el mundo entero está enviando a sus niños a la escuela, y que no tiene seguridad de que no van a ser no solamente afectados personalmente, pero que si afectan, es decir, si cogen el virus, que es una minoría, no lo transmiten. Entonces, sabiendo todo eso, nos ayuda a tomar una decisión quizás
más inteligentes, si deben de ir o no deben de ir, porque mira el daño que le puede causar no tener esa interacción con los niños, doctor. Definitivamente, por eso nosotros hemos estado insistiendo tanto en eso. Los niños necesitan estar con niños, no hay duda. Por mucho que nosotros como padres estemos ahí para ellos y les demos todo y los eduquemos y les prestemos atención, pero la interacción con los niños de su edad es una parte sumamente importante en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. La escuela no es solamente para aprender la materia, es para aprender a socializar, es aprender a convivir con otros seres humanos de tu propia edad, que tienen los mismos intereses, que tienen los mismos objetivos. Es un crecimiento social también, no es solamente un aprendizaje de matemáticas y ciencias, es mucho más que eso la escuela. Es aprender la disciplina, es aprender el respeto a los otros niños. O sea que hay muchas cosas que están encerradas dentro de la escuela y le estamos haciendo un daño terrible a los niños con no mandarlos a la escuela. Definitivamente, por eso es que nosotros insistimos tanto, no es porque nosotros estamos en contra de lo que dice uno o el otro, ese no es el principio. El principio real es que los niños están sufriendo este hecho de no ir a la escuela. Y la doctora hablaba de libros, hay un libro que se llama Chicken Soup for the Kids' Souls, en español, como sopa de pollo para el alma de los niños. Un libro bien interesante, nosotros en estos tiempos se lo hemos dado a la niña para leer. Un poquitico fuerte, habla de muerte, habla de la muerte de niños que padecen enfermedades terminales, o uno que es una historia, son diferentes historias, que se le muere el perro, porque el perro trata de salvar al niño, un niño que ya tenía una enfermedad crónica. Y entonces la niña viene con muchas preguntas, obviamente, y un día nos dice, este libro está bien fuerte en sus palabras, ¿no? Como, no sé si quiero seguirlo leyendo. Entonces nosotros, bueno, a eso abre a la comunicación. Claro que sí. Y bueno, mira, esa es la realidad. Hay niños que... Entonces viene después y nos dice, ¿sabes qué? Estos niños que tienen esas enfermedades son niños muy fuertes. Yo no sé si yo podría ser tan fuerte. Pobrecito. Entonces eso te abre la puerta a tú decirle, sí, tú tienes esa fortaleza también, pero afortunadamente tú no estás enferma. Pero entonces... Pero es duro. Es un duro, niño pero... poder asimilar y digerir eso. Es duro, pero tú tienes que estar ahí, no solamente tú le das el libro, tú lo acompañas de la mano a interpretar el libro. Pero lo importante es, mira, Julio, tú tienes la capacidad. Yo lo que siempre quiero poner las dos diferencias, ¿no? Tú tienes el conocimiento, la capacidad y el intelecto para poder ayudar a tu hija. Pero hay muchos, desgraciadamente, en nuestra sociedad que no tienen ese fenómeno. Por eso es que yo creo que programas y como la doctora que puede guiarlos y enseñarles ciertas destrezas, ayudan en momentos críticos como los que estamos viviendo hoy en día. Definitivamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que yo sí digo es que aunque el padre no tenga el conocimiento médico o psicológico, pero sí tiene que tener la intención, el deseo y la dedicación de atender a sus hijos. Eso sí tiene que estar presente, porque si no, entonces si es que si no tienen la intención dejan de ser padres, por Dios. Bueno, pero el problema es que muchas personas lo pierden y no con la intención de hacerlo, sino que en el proceso de la vida tan rápida, de los 2 trabajos, de los 3 trabajos, de la casa más grande o el carro nuevo, se le quita un poco de atención a los hijos. Y por eso nosotros insistimos en eso. No tienes todo el conocimiento, perfecto, pero sí sabes que puedes conseguir una ayuda. Como tú dices, la doctora Balinotti o cualquier otro psicólogo. No, yo creo que este programa puede ser un vehículo para ayudar a la familia. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos vamos a negar a darle un consejo, una opinión, una ayuda a una persona que nos llame y que le diga que lo necesita. Además, tenemos profesionales que son expertos en esta materia que pueden ayudar. Nosotros estamos más que dispuestos a hacerlo y definitivamente que nos llame aquí con una pregunta, nosotros seguro si que tenemos que hablar con ellos personal, lo haremos también. No hay duda. Entonces, lo más importante es que los padres entiendan el rol de padre. Exacto. Y entonces, si no puedes, buscas una ayuda. Exacto. Pero si estás presente, si estás atento, si estás escuchando a tus hijos, si le estás prestando atención, vas a ver cuando ellos cambian, vas a ver la diferencia. Vas a ver las diferencias, vas a verlo, como tú lo llamas, la campanita. La campanita de Pablo. Sí. Que te está diciendo aquí hay un problema. Exacto. Y entonces tú vienes y actúas y ayudas a tus hijos. Doctora, este es un problema que está la sociedad hoy en día siendo impactado, y más hoy en día con el problema de las escuelas. Aunque ya hay muchas pruebas científicas que los muchachos no tienen problemas, pero de todas maneras el terror que tienen muchas personas y el pánico que tienen muchas personas
no le va a importar que le estén poniendo del frente, no hay problema, sino en su mente tiene problemas. ¿Cómo pueden, y esto es una situación de ahora, de right now, no para el mes que viene, cómo pueden las personas reforzar quizás esa, porque tienen que tomar una decisión, sin duda ninguna, reforzarse ellos mismos y asegurarse de que el paso no es una locura, porque ya lo han mostrado los científicos que no hay problema, pero van a ayudar a sus hijos, pensando que a lo mejor mandarlo a la escuela va a perjudicar a los hijos, a lo mejor mandándolo ayudan a los hijos a que puedan no tener ese impacto que no nos damos cuenta y lo está llevando por dentro y no sabemos qué impacto va a tener en su salud ese niño. Bueno, es importante entender que en efecto los papás tenemos miedo, eso desde ya, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo hay que trabajar. El miedo es una emoción natural, de modo que no podemos evitarla. Como se dice, hay que controlar el miedo, hay que aguantárselo, eso no existe. Es decir, el miedo uno puede entrenarse, pero el miedo existe siempre y va acompañado de ansiedad ante situaciones de amenaza como esta. Sin duda, tenemos que ocuparnos de lo que podemos ocuparnos y no intentar controlar aquello que no podemos controlar en la escuela. Debemos cerciorarnos, por ejemplo, hablar con las autoridades, si se puede hacer una visita al colegio y ver cuáles son, o se reciben desde ya comunicados también, cuáles son las condiciones de la escuela para que nuestros niños regresen, ¿verdad? Lo importante es focalizarse en el regreso del niño al colegio y no lo mando al colegio porque ya estoy harta, porque me tengo que ir a trabajar. Sí, es cierto, estamos cansados y queremos ir a trabajar, que es muy importante para mantener a los chicos, pero la focalización emocional, el pensamiento tiene que estar en nuestros niños, es decir, saber que van a ir a un ámbito de cuidado, de cuidado. Y también saber que, bueno, como decíamos antes, y creo que retomó el doctor Llamo, el tema del contacto físico con los niños es muy importante. Es un proceso que lo prepara para la adolescencia. Ese primer contacto, muchos padres inclusive hay otro extremo, ¿no? Los padres que no los quieren dejar ir porque, bueno, de alguna manera los tienen en la casa y sienten que los sobreprotegen y ahí están bien. Pues están los dos extremos, el padre que no le importa mucho y el padre que los sobreprotege. Ambos extremos son malos. Es decir, siempre el término medio es importante. ¿Por qué destaco el valor del contacto físico con los otros niños? Porque es una etapa intermedia eh, para el ingreso a la adolescencia. Aquí los niños empiezan a ver a los amigos como los más importantes en su vida. En psicología se dice el padre debe caer y no significa que uno le va a pegar al papá o algo así. Es una figura simbólica que implica que el padre como centro del mundo del niño, el padre como a quien se lo adora, debe caer para que el niño pueda ingresar al mundo adulto y empiece a valorar otras figuras afuera, porque si no, se queda, hay una situación de endogenia, es decir, que se queda dentro de la familia. Entonces, hay que darle ese permiso que pueda empezar a valorar a otras personas, que son sus amigos. Por eso los adolescentes, los padres a veces se quejan, bueno, ahora yo ya, a mí no me dice más nada, habla con los amigos. Bueno, pero esto es lógico, esto es natural, digamos. Entonces tenemos que favorecerlo a través justamente del contacto, pero tomando las precauciones. Estamos en una época, claro, tan difícil, estamos navegando una línea allí muy gris, ¿verdad? Pero preocuparnos por lo que no podemos controlar no es bueno, pero sí ocuparnos de aquellos que podemos controlar. Hablar con nuestros chicos y dependiendo de la edad, claro, lógicamente a un chiquito es muy difícil pedirle aislamiento en cuanto a contacto. Es muy difícil que se ponga una mascarilla. Pero de todas maneras tenemos que hablarlo, dependiendo de la edad. Con los más grandes
explicarles los beneficios, en palabras sencillas, del aislamiento social, destacarles el altruismo. Ellos pueden hacer algo por los demás. Ellos a lo mejor no contraen el virus, pero sí de pronto pueden pasarlo a los demás. Es decir, hablarles de todas las cosas que ellos pueden hacer para que se sientan orgullosos de sí mismos en esta tarea. No hablarles de una manera autoritaria, tenés que hacer esto, ponete la máscara, ya te lo dije 20 veces. Eso no sirve. Debemos dialogarlo, llevarlo un poquitito como cuando se hace surfing, un poquito dependiendo de las respuestas del niño y atendiendo y ser muy empático y escucharlo mucho, porque los chicos nos dicen muchas cosas cuando nosotros hablamos menos y escuchamos más. En el aspecto ese de escuchar a las personas de la escuela que nos van a dar una respuesta adecuada. Exacto. Cuando a lo mejor las personas que están en la escuela, la información que tiene es la no adecuada. Porque bueno, pueden preguntarlo, por supuesto, a su profesional, a su médico. Pero tienen que hablar con la escuela. Lo que quiero explicar es que ya se han hecho varios reportes de personas en el campo de este fenómeno del coronavirus, porque son personas que tienen la capacidad para poder hacer todo estos análisis, porque su carrera es las infecciones, ¿no? Problemas infecciosos. Han determinado que los niños es un % demasiado pequeñito los que se contagian. Yo creo que es mejor que usted lo explique porque yo no soy médico. No, es que lo hemos conversado muchas veces. La cantidad de niños que se están contagiando es mínimo y después la carga viral que tienen los que se infectan es muy baja y entonces las posibilidades de transmitirlo otra vez son muy bajas. ¿Qué puede pasar en un caso? Pudiera pasar. No estamos diciendo que es 100% imposible. Pero el porcentaje es tan mínimo y la efectividad es tan baja que no es, otra vez, no hablamos de beneficios y en este caso es más beneficioso que vayan a la escuela que se queden en la casa. Que se queden en la casa y el daño que están sufriendo por no estar en la escuela. Entonces, otra vez, yo escucho y me quedo siempre con ganas de seguir escuchando. Yeah. Se para el señor X y dice que él está haciendo esto basado en unas opiniones médicas de unos científicos que él se reunió con ellos. Lo que yo quiero es que salgan esos científicos, lo que no este señor que lo dice, los científicos que están asesorándolo a él y nos den la explicación a nosotros dónde ellos cogieron esa información, porque si el resto del mundo está diciendo los niños pueden ir a la escuela y de hecho están en las escuelas. Exacto. Y no está pasando nada, yo quiero que ellos me digan de dónde ellos están cogiendo su información. Porque es justo, ¿no? Claro que es justo. Yo te digo a ti que no puedes caminar por esa línea, te debo dar una explicación por qué. No es porque yo lo diga. Claro. No me queda mucho tiempo y yo quiero dejar que la doctora cierre el programa, porque yo sí creo que este es un tema que vamos a tener que seguir hablando, sin lugar a duda, porque de verdad, y ya después de saber que aquí no se van a acabar los miles de contagiados, que vuelven loco a la gente, y ahora se han dado cuenta que mucho de eso es que han contado mal o están un poco desorganizados, pero esperemos, vamos a pensar positivo. Doctora, para que haga usted un cierre en un minuto que me queda, dárselo usted para que le pueda enviar un consejo a todos los que nos están viendo en este momento de cómo poder ayudar a nuestros hijos en un caso que tengan un problema serio, que no necesariamente tiene que ser muerte. El duelo se puede tener también sin tener muerte de ningún familiar y de otras cosas que los niños no comparten con los padres. Claro, bueno, una de las cosas que no mencionamos es, claro, ahora hay muchos duelos en los niños y también ellos son testigos de todo lo que sucede afuera en la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las conversaciones en familia. Tratemos de justamente de elaborar un diálogo con los hijos, que no vean noticias tanto. Nosotros también tenemos que cuidarnos de no ver tanto, pero de no inundarnos, porque
porque, claro, lógicamente hay un duelo que es un duelo muy sutil, que es el duelo de la vida que antes el niño tenía y de la sociedad que él conocía. Ya. Sobre todo si son No hay chicos de duda. 7 años a 10 a 11 Claro. años. Vale decir que ahí ese es el punto que tenemos que focalizarnos. Bueno. El diálogo, como digo siempre, el diálogo, la comunicación, esa especie es una comunión, Y ya- vienen de la misma raíz, Y ya comunicación de comunión. yo voy a tomar Es esto decir como un que- duelo, doctora. Yo voy a tomar esto como un duelo porque tengo que terminar el programa porque se me acabó el tiempo. Perfecto, perfecto. Esto lo podemos continuar Gracias, en otro gracias. programa porque yo Un creo gusto. que sí vale la pena tratar de ayudar a la familia. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y por supuesto, Igualmente, gracias a ustedes. y Gracias, por doctor. supuesto nos pueden ver este programa a las 12 del día, En la Meca Radio. la mejor radio en el internet. No hay duda ninguna. Vayan y sintonicen la Meca Radio. Y por supuesto, a las 13 a las 8 lo ponemos nosotros de nuevo. Y si tengo un espacio más de tiempo, Lo vuelvo. lo vuelvo a poner. Yo creo que este es un mensaje positivo para la sociedad en la cual vivimos. Y por supuesto, mañana vamos a tener a una persona que usted, desde su casa, va a mejorar su salud sin lugar a dudas. Usted haciéndolo usted. Los veo mañana a esta misma hora.